Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo, amigos de Compartiendo Cine. Estamos muy contentos de que estén aquí de vuelta una vez más. El día de hoy vamos a hablar de dos películas que quizá ya vieron en el título. Son dos películas quizá diferentes por muchas razones, pero que creemos interesantes ver y analizar, ¿no? Como ya tenemos de costumbre en este espacio. Antes de seguir, pues quiero darle la bienvenida a mi compañero Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar en un capítulo más de esta serie y pues contento de iniciar. Pues contentísimos. Bien, pues vamos a comenzar con una película que se llama El deseo de Ana. Es una película dirigida por el director Emilio Santoyo, es su ópera prima. Es un director que ha comenzado a entrar al mundo del cine con esta obra de largometraje, tocando temas que pueden resultar incómodos, ásperos para cierto tipo de público. Quizá ya después lo hablaremos más a profundidad más adelante. No se regodea en ciertas cuestiones de lo gráfico o de lo morboso, podríamos decir. Trata de mantener un tono muy sutil y creo que eso le beneficia bastante, pero creo que lo interesante de la película llega a ser el hecho de el desarrollo de sus personajes, cómo estos interactúan entre ellos y cómo muestran su humanidad, ¿no? A través de estas relaciones sociales que pueden ser moralmente cuestionables, ¿no? Félix, ¿qué puedes decir de esto? Bien, pues que aborda, es una película yo creo para un público más marginal. Sin embargo, como en todas las artes, creo yo que es necesario tocar, abordar todos los temas para procesarlos, para exorcizarlos, reflexionarlos y tomar una actitud más argumentada y más reflexionada al respecto. Y este es un tema que, si revisamos la literatura, yo creo que desde que existe la humanidad, la cuestión del incesto. Y incluso en la antigüedad no era cuestionado, no era una cuestión prohibida. Valga la expresión que en Egipto, por cuestiones de clase o de no perder el control, los faraones se casaban entre ellos, no entre la familia. Era una cuestión para no perder la hegemonía. Por ejemplo, Cleopatra estaba casada con su hermano y luego hay todo un drama ahí, pero era con un hermano. Y vaya, en ese no era algo cuestionable o prohibido, ¿no? Y debido a causas del poder y de la hegemonía, era aceptado. No, incluso más adelante en la Edad Media era algo bastante común también entre la monarquía, ¿no? De hecho, mucho se decía de que los hijos de estos, de producto de estas relaciones incestuosas, pues venían con muchas problemas, ¿no? Y déficits y demás, que de repente los hacía totalmente incompetentes más adelante para gobernar, y eso hizo pues que hubiera toda una revolución más adelante, ¿no? Sí, entonces esta película es sobre el incesto y entiendo que habrá algún público que de entrada no querrá verla, pero habrá cineastas que estén interesados en explorar todas las posibilidades y en reflexionar sobre cada tema. Entonces esta película va de eso, ¿no? Y sí, y es inevitable, por ejemplo, compararla con una película que hablamos en el especial de octubre, que es la de Tenemos la carne, donde más o menos desde otra perspectiva plantea el mismo tema, pero en aquella película lo comentábamos acerca de
cómo era todo muy gráfico y dependía mucho de el shock value, o sea, era evidente pues que el director quería mostrarlo de la manera más gráfica y de este lado realmente, como mencionaba al principio, no busca, o por lo menos la búsqueda no va por la exploración de querer choquear al público, de querer ponerlo de una manera muy grotesca, sino de una manera más sutil, ¿no? De hecho, la primera vez que yo vi la película, sí de repente te causaba unas dudas porque como que medio lo decían y no lo decían, sino hasta ya después como que caías en cuenta y decías, ¿son hermanos o qué son? A veces parecía como que habían sido como expareja, ¿no? Por una cuestión que hay como una especie de celos, ¿no? Primero él llega y la cela a ella porque ya tiene otra pareja, pero luego cuando ella lo va a buscar cuando él la deja y llega a la que era su casa, pues está otra chica ahí, ¿no? Que está embarazada y también hay como un juego ahí de celos y de riña, que está todo muy sutil, ¿no? Cómo manejan ahí las situaciones de poder y de celos. Va mucho por ese lado, ¿no? Entonces, de repente, desde el principio como que no te queda muy claro quién es y por qué está ahí. Y ya después, conforme se va desarrollando la historia, obviamente creo que si pones una cierta atención te vas dando cuenta pues de cuál es la verdadera relación que hay entre ellos dos y por qué de alguna manera no pudo haber algo más en su relación y cómo esto también de alguna manera los destruyó por dentro, ¿no? Entonces, lleva un poco a la reflexión de lo que en la sociedad actual está bien y está mal, pero también al mismo tiempo de no dejar o a veces poder seguir adelante y dejar atrás parte de cosas que uno vive, ¿no? Y vaya, tiene un poco que ver también con la nostalgia, ¿no? Porque a pesar de que ambos se buscan mutuamente, primero uno y después el otro, cuando parece que reviven estas cuestiones, aunque el final termina no dándote una resolución de qué pasó después, pero sí por lo menos me deja pensando que realmente no fue algo satisfactorio. No fue algo satisfactorio antes y no fue algo satisfactorio tampoco ahora, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace que de repente se sigan buscando? ¿Por qué no se rompe eso, no? Y es como cosas que se dejan en el pasado y se quieren olvidar, que creo que va mucho desde la perspectiva de Ana y que quiere evitar y que por más que las evite, en algún momento van a regresar y le van a recordar pues eso, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con la sanidad de los personajes y de cómo nosotros sanamos las heridas o los procesos que hemos tenido de relaciones, aunque no hayan sido como la que plantea la película, y cómo podemos seguir adelante a pesar de eso, ¿no? Esa es una reflexión personal y es algo de lo que puede dejarte pensando la película. Bien, para ubicarnos, la película nos narra la historia de Ana desde su punto de vista. Nos la presentan con un hijo pequeño, viviendo, nos da la impresión que ya separada, pero con una relación, digamos, estable. Digamos que las cosas están bien. Y luego viene lo que mueve, es digamos, un primer acto muy rápido de presentarnos al personaje. Y luego viene recibe una visita
que trastorna la situación. Y desde un principio ella le dice a su hijo, es tu tío, donde deducimos que es su hermano, pero nos deja dudas por la manera en que se comportan. Entonces será la actitud muy aniñada o infantil de él. Dices, pues será un acosador, será un exnovio, será un delincuente, o sea, queda y se va desarrollando. Y ya no, en ese sentido no nos da más información hasta, bueno, primero para cerrar lo que iba a decir, es la historia de ella, está estable, recibe una visita y le remueve recuerdos muy profundos, emociones, le desestabiliza y tiene que tomar una decisión. Creo yo que eso es como de qué va la historia en general. Ahora sí, ya en particular, desarrollando, recibe la visita donde sí le dice que es su tío, deducimos que es el hermano, pero luego van pasando una serie de cosas que a mí sí me dejaba la duda de, bueno, a lo mejor es un exnovio, o alguien que tenía tenía algo que ver en el pasado, pero no me quedaba claro de qué tipo. Hasta que ya en la parte final ella decide ir a visitar la casa paterna, o de la familia, donde entendemos, no lo dicen, pero que ya no están los papás. Y cuando se encuentra ahí a una chica que no se conocen, ella le dice, yo soy la hermana de Juan. Ahí como que ya nos queda claro, ¿no? Y luego ya tienen un diálogo ahí donde ellos recuerdan su infancia, detalles, y hay un momento clave donde él le pide que se quede. Entonces creo yo que ahí a grandes nos configura. Y para decir que esta es una película, creo yo que si hubiera de las que hemos comentado, creo yo que es la que más reúne el prototipo de una película independiente. Es decir, con escasísimo presupuesto, realizada más con un sentido amateur de queremos hacer la historia, formar el equipo de trabajo, y hacerla más con el empeño de querer hacer la película. Y también hemos tenido la oportunidad tú de entrevistar al director durante una hora o más de una hora. Pudimos ver su película en público y tener una charla con él, y donde se le pudieron hacer preguntas de parte del público, donde complementamos entender esta película, y él mismo es muy consciente. Es una película que difícilmente la va a comprar una compañía que quiera impulsarla. Entonces es un trabajo donde es impulsarla a sus creadores, ¿no? De ir a cineclubes, ir a donde les permitan proyectarla. Tienen, creo, nada más una copia de SP. En fin, es muy independiente, muy amateur, pero también es un ejemplo de aquellos que quisiéramos hacer cine, la volteamos a ver como un ejemplo, ¿no? Entonces tiene estas características. Además de abordar un tema, pues, muy controversial en la sociedad, que es el incesto, pero además trabajado, me parece, muy cinematográficamente y muy sin elaborar un juicio. Se nos presentan el personaje, cómo se va desarrollando, su entorno, que tiene ciertas dudas, cómo cómo se va abordando al momento de tomar la decisión final. En ese sentido me parece desarrollada con mucho oficio cinematográfico, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y vaya, creo que cabe resaltar la película, creo que tiene una fotografía muy buena. O sea, que si alguien va y ve la película, creo que en los aspectos técnicos cumple. Fotografía, sonido, música. Que creo yo que si podríamos fácilmente encontrarla dentro de la oferta de Netflix y no nos molestaría, ¿no? Hablando del aspecto técnico. Uh-huh. Sí, bien.
hablar un poco del director Emilio Santoyo. Esta es su primera película, es su ópera prima. Es alguien que estudió cine, se graduó de una escuela de cine, que tiene años trabajando en la industria en diferentes áreas, pero esta es su primera película. De los valores que tiene, yo rescataría, bueno, también resaltar que no nada más es su primera película de él, sino de el crew que se formó, para muchos también era su primera película. Pero la película parte de un guión y se nota que está un guión muy bien estructurado, bien trabajado, y, y también esa sensación de cercanía porque fue tu maestra, la guionista, ¿no? Sí. Me dice su nombre porque... Gabriela Vidal. Gabriela Vidal, quien además tiene ya una trayectoria importante. Ha escrito guiones para otros proyectos, ha sido maestra de guión, de hecho fue maestra de Emilio, maestra tuya, y eso ya nos da esa sensación de que ya nos estamos acercando al círculo de realizadores y da gusto. También ella, y valga un anuncio para quienes nos siguen, ella también acaba de terminar su primera película, su ópera prima, y está... Sí, que codirigió junto con otra directora que lamento mucho ahorita no recordar su nombre, pero sí, también ahí está la película. Entonces es ir entrando en esos círculos de realizadores de cine independiente, pues es una alegría. Pues es un esfuerzo en conjunto donde yo rescataría un guión muy bien estructurado, un esfuerzo de la fotógrafa, si es una fotógrafa, en cómo lo realizaron, un esfuerzo de la dirección, porque se nota también que los actores están dirigidos y llevados a un tono particular, y seguramente el arte, los que se encargaron de arte, de cuidar cómo se veía, se notan esos esfuerzos, un guión, una dirección, los actores que hacen un trabajo también importante, la fotografía y el arte. Y aunque a veces pasa por desapercibido, y quiero volver a hacer como el hincapié, el sonido, el diseño sonoro está muy bien hecho. O sea, ahora que la vimos en vivo, pude notar algunas cosas que no había visto antes, porque la había visto, había tenido la oportunidad de verla como en screener, en pantalla chica de la computadora y con audífonos. Y a pesar de eso, no logré tener esa sensación del sonido que ahora sí tuve. O sea, cuando están como en el campo y todo eso, se escuchan los pájaros, el viento, que son detalles que a lo mejor para el público general pueden pasar desapercibidos, pero son inmersivos para la experiencia cinematográfica. Y por otro lado, la música está también a un nivel muy alto, y por ahí, si gustan, me parece que en la misma página de Facebook del Deseo de Ana, el que hizo la composición de la música hizo unos videos explicativos muy, muy interesantes de por qué eligió la música, cuáles fueron los leitmotivs y todo eso. Entonces también hay un trabajo muy arduo de la música y del sonido detrás de la película. Sí, técnicamente yo la veo muy completa, o sea, es muy independiente, pero me parece que hicieron un muy buen trabajo. La fotografía se nota, el diseño sonoro, el trabajo actoral. O sea, el niño me parece que es digamos, un papel de apoyo secundario, pero lo hace muy bien. La actriz te contagia muy bien de cómo va viviendo cada etapa de sus decisiones. Y el actor también lo crees que es una especie de vago, de indeciso. No, al final te das cuenta que no es mala persona, pero sí al principio lo ves como qué intenciones de fastidiar trae, ¿no? Sí, y juega, creo que eso es algo que logra muy bien un buen guión, que es cómo puede jugar con los prejuicios que tiene ya una persona al ver un personaje que tiene ciertas características, que se comporta de cierta forma, y ya en su mente le va dando un estereotipo, pero al mismo tiempo tiene la fuerza de romper el estereotipo que te estás formando de él, mostrándote otros aspectos, ¿no?
Y eso creo que hace no solo que sea un guión muy, muy interesante, sino también un guión eh, que sea emocionante. Esa es la palabra. Ujú. Es emotivo, te lleva con los personajes y sobre todo no los cuestiona moralmente acerca de los actos que hacen. Ujú. Bien, pues esta película yo la veo sobresaliente. Tuvo un recorrido por festivales importante, fue aceptado en 6 festivales internacionales, lo cual habla de una calidad sobresaliente. Eh, lo que sí enfrenta barreras para entrar al mercado de distribución, principalmente por el tema que aborda, pero para aquellos cinéfilos dispuestos a explorar temas fuera de lo convencional, me parece que es una película muy digna, muy eh, que vale la pena verla, ¿no? Sí. Eh, claro, extendiendo como un poco la invitación para quienes nos escuchan, y sobre todo para los que nos escuchan dentro de México, que es más probable que donde se pueda ver, búsquenla. Yo creo que si tienen, creo que la experiencia cinematográfica en pantalla de cine, al menos yo que soy como defensor de eso, pueden verla y creo que va a ser una gran experiencia. Sé que va a tener como pantallas limitadas en cuanto a exhibición de cine, pero eh, si tienen la oportunidad de verla, si de repente la encuentran en un cine cercano o en un cine club por ahí de su ciudad, tengan, denle la oportunidad, ¿no? Creo que eso sería todo. Y probablemente creo que va a estar en streaming, todavía no sé, no sabemos muy bien qué plataforma, pero pues si no pudieron verla en pantalla porque pues el estreno era muy limitado en las pantallas, pues quizá puedan darle una oportunidad ya más adelante por medio de streaming. Ujú. Pues bueno, con esto terminamos la película El deseo de Ana. No sé si quieres decir algo más para cerrar. No, solo que es un gusto haber conversado con su director, el de alguna manera ser como testigos de ese desarrollo de cine muy independiente, casi guerrilla, pero que a pesar de eso sobrevive, o sea, avanza el proyecto, ahí está la película terminada. eh, Seguramente en algún tiempo estará en alguna plataforma tipo Filmin Latino, una cosa así. Eh, Creo yo que estará ahí para quienes tenemos un interés de ver el cine más allá de sus conceptos comerciales y que en cuanto a realización y otros valores es una película que se rescata. Claro. Y creo que vale la pena voltear a ver el cine independiente que se está haciendo en México. Y hablando de cine independiente, en términos de cine que se hace por esfuerzos propios de los realizadores, que muchas veces no logran ni siquiera llegar a tener subvenciones estatales, este, y que aún así, con lo que pueden y con lo que tienen, logran sacar la película adelante y logra estar en buenos foros internacionales. Y creo yo que esta no es la única, ya sabemos de algunas otras más que han logrado hacer esto, y muchas veces la dificultad que tienen esas películas es poder llegar a un público. No dudo que haya un público para esta película que encuentre el valor de lo que está ofreciendo y creo yo que si podemos aportar algo que alguien le dé una oportunidad a esta y a unas otras películas que quizá después hablaremos, será muy bueno, será genial. Entonces, si nos escuchan y tienen la oportunidad de verla y le quieren dar la oportunidad, dénsela y pues ya nos comentarán aquí si les gustó o no. Muy bien. Bueno, con eso terminamos esta película y pasamos a la siguiente. Bueno, seguimos con la siguiente película que tenemos preparada para el día de hoy. La película es, valga la redundancia, una película de policías. Ese es el título. Es una película del director Alonso Ruiz Palacios. Me parece que es su tercer largometraje. Y pues quisiera comenzar hablando un poco del director. Creo que es un director que aunque parece 3 películas, parece una trayectoria corta, pero
las tres películas han logrado tener o resaltar dentro del panorama mexicano, y creo que eso ya lo convierte en un director, podría decir, consagrado dentro del cine nacional, a pesar de que apenas lleva esa cantidad de películas. Y por otro lado, también es un director que ha tenido un recibimiento favorable por parte de los festivales internacionales de cine, sobre todo el que se ha convertido como el de cajón, que es el Festival de Berlín. Y justo en este festival, con esta película, una película de policías, gana el Oso de Plata a contribución artística, se lo gana el editor de la película, que creo que más adelante podríamos hablar de cómo se gana ese premio, porque creo que tiene mucho que ver lo que hace el editor para que esta película gane toda esta intensidad que te genera de conectar con lo que está sucediendo. Y vaya, es una película que los críticos, por lo menos en México, la han alabado bastante, que vaya, tiene por qué, es una película que es arriesgada, que tiene una intención muy clara y que sabe cómo manejar las situaciones que propone. Creo que para un público muy general, la película puede resultar un poco extraña porque hace algo que rompe un molde que normalmente no es, el público en general puede que no esté acostumbrado a ver este tipo de este tipo de propuestas donde se mezcla la ficción con la realidad o con el documental, y esta navegación entre uno y otro creo que la vuelve muy rica, muy disfrutable, y a su vez eleva el grado de reflexión a que solo se hubiera quedado con los elementos de ficción. Ese es mi punto de vista y ya lo profundizaremos más adelante. No sé, ¿tú qué viste, Félix? Bien, primero, el tema es un tema quizás, podríamos decir, trillado, es decir, habla de la policía, nos la presenta en una manera en que, o sea, el policía de baja formación profesional, con muchas responsabilidades, con una interacción con el ciudadano de corrupción, pero al mismo tiempo complicidad, porque vaya, como dicen, para bailar tango se ocupan dos. Entonces el ciudadano también, digamos que queda con mitad y mitad, ¿no? El ciudadano también, por evitarse trámites, por la velocidad y demás, muchas veces el que inicia o hace la primera propuesta para la corrupción. Entonces aborda este tema y la pregunta es, bueno, ¿qué nos va a decir que no sea ya una repetición de argumentos o de opiniones que ya están ahí en el medio? Esa es la primera pregunta que me hago y que para mí favorablemente la resuelve. O sea, me presenta un punto de vista que sí me parece que agrega cierta novedad, que agrega ciertos elementos adicionales al análisis y aborda eso, o sea, precisamente la policía muy particular en la Ciudad de México, con los policías de esa zona, cómo se preparan y cómo es la interacción con el ciudadano. Ese es como el tema muy general, ¿no? Y brevemente tengo yo mi propia sinopsis, que es, para mí es una historia de dos personas con su profesión. En este caso, ser policías y el entorno de su corporación. Y a grandes rasgos nos cuenta cómo surge el interés de estas personas por ser policías, cómo se hacen policías y cómo concluye su relación amor-odio con esta profesión. Eso es como el eje que nos plantea la película, ¿no? Con muchos elementos y también muy interesantes, ¿no? Pero creo yo que esta es en pocas palabras, de esto va la película. Sí, y creo que otro de los ejes importantes es lo que va o gira hacia el documental, que es
los dos actores que ficcionan en la primera parte de la película, en la segunda parte de la película los vemos tener un diario donde vemos el proceso de su preparación para interpretar a estos personajes, y parte de ese proceso es que entran de infiltrados a una academia de policía, y entonces te vas dando cuenta cómo van sufriendo y van sintiendo lo mismo que van sintiendo los mismos, las mismas personas que se dedican o que deciden hacer esto de su vida, ¿no? Dedicarse a la policía. También muestra, y creo que es algo que pocas veces se muestra en el cine, o que al menos en México no sé si se ha explorado mucho, pero normalmente creo que la imagen en general del policía en México, pues siempre tiende a lo corrupto, a que está, y no solo a lo corrupto en cuestión de que reciben algún dinero o alguna mordida de algún civil, ¿no? Sino en que también pueden estar coludidos con los criminales, con narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, de por sí la imagen creo que general y popular del policía nunca es la más favorable, y creo que nos hace cuestionarnos realmente al menos desde mi punto de vista, me hace cuestionarme realmente el por qué juzgamos como juzgamos a los policías, siendo que ellos también son seres humanos con preocupaciones, con necesidades, y muchas veces sus necesidades, y hablando del tema económico, no están siendo resueltas, lo que muchas veces los termina orillando a estas otras situaciones de las cuales de repente suelen tener una mala fama. Y lograr poner esa perspectiva y ese punto de vista con la suficiente lejanía para que nosotros podamos verlo así, creo que es un gran mérito del director. Sí, hablando del director, esta es su tercer película, pero me parece muy sobresaliente porque sus películas han tenido un eco y un éxito internacional. Güeros, Museo y ahora una película de policías, todas han sido premiadas en festivales internacionales, lo cual habla de un reconocimiento de pares, es decir, de cineastas. Y en general, estoy viendo aquí en IMDb, tiene 30 premios, lo cual por 3 películas es muy sobresaliente, y 32 nominaciones, lo cual cualquier director se sentiría halagado con este currículum con solo 3 películas. Y brevemente, ha ganado Arieles, ha ganado premios en el Festival de Berlín 2 veces, por Museo y por Güeros. Ha ganado en el Festival de Guadalajara, el Festival de Monterrey y el Festival de Morelia. O sea, un currículum en cuanto a festivales muy sobresaliente. Y en cuanto quiero ahora hablar, a mí me pareció un trabajo muy sobresaliente de los 2 actores principales. Y al ver la película es de esas sensaciones gratas de reconocer viejos amigos, como ya lo hemos mencionado en otras películas. La actriz la reconocí en su película Año Bisiesto, por la cual recibió un premio. Y resulta que recientemente vimos Eva y el Lobo, y ella es la actriz. Y decir, oye, y ahora en esta película no he tenido la oportunidad de ver Asfixia, pero también recibió un premio ahí como coactuación. O sea, estamos hablando de una actriz sobresaliente, y a mí en varios momentos su actuación me pareció muy buen trabajo. Y el actor también, que él quizás no tiene una trayectoria tan reconocida, pero recientemente está haciendo trabajos sobresalientes.
La sorpresa que me llevé al ver la película es que él también actúa en Stanislao, él es el protagonista, Sí. donde me parece que actoralmente hace un trabajo muy sobresaliente. Eh, Está en una película que vamos a comentar próximamente, El hombre búfalo, es Eric. Y también recibe reconocimiento por su trabajo en Asfixia. O sea, estamos hablando de dos actores que actoralmente quizás no son tan famosos, pero actoralmente están haciendo muy buen trabajo y es uno de los valores que a mí me gustó su trabajo en esta película de manera especial. Y otro de los soportes muy importante es el editor Gibran Aswad. Él nace en el 77, tiene ya, superó los 20 años de experiencia como editor y te sorprende que ha estado atrás de trabajos donde no nos habíamos percatado, porque normalmente se distinguen los actores, el director. Él es el editor de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que estuvo a punto de estar en los nominados al Oscar. Es el director de Tenemos la carne. Editor. Sí, perdón, el editor de Tenemos la carne, que la comentamos aquí, una película muy controversial. De Museo, otra de las películas anteriores De Ruiz. de Ruiz. Y me sorprende porque una película que yo vi y me llamó la atención hace tiempo, también muy independiente, Semana Santa, producida por... eh, oye, disculpen mi dislexia. Es una película, no sé si todavía esté en Netflix, ahí es donde la vi. Es una directora, era su ópera prima, y dirigida y producida por Nicolás Celis. Entonces, estamos viendo aquí como los cracks atrás de esta película. Semana Santa, creo que sí, ya sé cuál es de esta, creo que Alejandra Márquez, creo que se llama. Ujú. Sí. Y me sorprende descubrir que él es el editor, ¿no? Entonces, estos cracks, dos actores que me parece que hacen un trabajo muy brillante, Y, respaldados por un editor que además es premiado en Berlín por esta película, y me parece que pues no se pierdan la película, vale la pena que la vean. no, claro, o sea, el, el que el editor haya, o sea, que el único premio que digo que no significa que la película no valga la pena por otras cosas, pero el premio que se ganó en Berlín, esta película, haya sido para el editor, creo que significa que hay un trabajo que a lo mejor ya como espectadores no notamos, pero creo yo, o por lo menos quiero intuir hacia qué lado va, ¿no? Y es que, vaya, creo que también habría que ver mucho el tema de qué tanta libertad le deja Alonso Ruiz Palacios a Gibran para que él haga su propuesta con todo el material filmado, que muy probablemente mucho de lo que se hizo no quede en el corte final, pero que le haya dado la libertad de que elija lo que elija y que le haga una propuesta y que probablemente a esa propuesta se le hagan arreglos para que termine siendo la propuesta final. Creo que podría incluso hacer, y a lo mejor voy a ir muy lejos con esta declaración, podría hacerlo a él incluso hasta una especie de codirector de la película, ¿sí? Porque al final de cuentas la cuestión del documental muchas veces se genera y se crea a partir del montaje, ¿no? Qué cosas eliges, qué decides que va primero y qué va después, porque eso te va creando una narrativa, ¿sí? Y muchas veces cosas que se filmaron después se ponen antes, cosas que se filmaron antes se ponen después en la cronología de la edición, porque eso te genera una, una creencia de que algo va evolucionando, ¿no? Que digo, son cosas que algunos puristas del documental dirían que no se debe hacer, pero que muchas veces se hace y no nos damos cuenta que se hace, ¿no?
porque al final de cuentas el documental, como el cine de ficción, busca apelar a las emociones y a poder empatizar con las personas y que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y entonces, al poder nosotros empatizar a través de mostrarnos cosas, e ir conociendo al personaje, involucrarnos con él, pues es parte de la experiencia del documental, lo cual me parece fascinante. Y por otro lado, el, el hacer partícipes a los actores de una manera tan activa y que los mismos actores, dentro de su proceso de preparación del personaje, hagan, hayan tenido estas reflexiones y que sientan tan naturales, que se hayan grabado así con el teléfono, que hayan agregado esas partes y que veas su frustración y que veas como incluso por ahí hay una parte donde Raúl, que es el protagonista, dice así como de, ay, ¿por qué me metí en esta película, no? Y estoy seguro que no sería la primera ni la última vez que un actor siente eso cuando se involucra en un proyecto, ¿no? Porque el proceso, no sé cuánto tiempo habrá llevado a hacer esta película, pero se ve que se llevó un buen tiempo. No sé cuánto tiempo haya llevado a hacer esta película, pero vaya, el tiempo que les tomó, que se ve que fue un buen espacio de tiempo. O sea, todo ese tiempo de preparación y esperar a llegar y rodar. O sea, es como pasan muchas cosas en medio que a veces no vemos y que nos podamos asomar a eso y que eso aporte a la reflexión que quiere hacer el director acerca de la policía en México, me parece muy bueno. Y nada más quisiera decir otra cosa de las que recuerdo que él decía, es que yo no sé por qué estoy haciendo como todo esto, o sea, porque me siento como, no sé cómo lo dice, pero vaya, voy a parafrasear un poco que, vaya, dice como que se siente un poco como impotente de la situación que está viendo en la academia, porque dice, yo me voy a preparar, voy a hacer lo mejor, pero lo mío se va a acabar cuando digan corte, ¿no? O sea, y lo de ellos va a seguir pues hasta quizá al final de sus días, quién sabe, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, para abordar, sí hay algunas cosas que me gustaría comentar, pero antes, partiendo de cómo le ha ido esta película, por el lado de festivales, sobresale en Berlín, recibió un premio, una nominación, está en el Festival de Chicago, está en el Festival de Londres y en San Sebastián, esta película en particular. O sea, tiene un recorrido internacional sobresaliente. Bueno, a lo mejor no viene ahí, pero en los créditos de la película tiene apoyos desde su producción, también de institutos importantes alrededor del mundo, entre esos el Sundance Institute, Mm, que apoya a realizadores independientes y a su vez son los que organizan el Festival de Sundance. mm. Pues enriquece más, y bueno, a mí me parece también que hace más respetable y valioso el trabajo de Ruiz Palacios, de que sus propuestas levanten fondos de diversos lugares y que se enriquece, ¿no? Enriquece su participación. Entonces, tiene destaca en festivales internacionales y en cuanto a crítica, también levanta críticas muy favorables de prensa internacional. El New Yorker, El País de España, varios periódicos importantes del mundo le ponen su atención y además muchos de ellos muy favorables, o sea, la ven muy bien. En México también, a pesar de que lleva un recorrido, digamos, breve, ya la crítica es abundante y mucha de ella muy favorable. No conozco datos, pero supongo que económicamente también le estará yendo bien. Sabemos que ya estuvo en salas y que está en Netflix, que seguramente les hizo una muy buena oferta para poder tener la película con ellos. Nos hace presuponer que económicamente también ya es un éxito, ¿no? Los cuales son esos tres factores que nos permiten tener una idea de qué tan robusta es una película, ¿no? Cómo la han tratado los festivales,
cómo la trata la crítica y cómo le va económicamente. Sí, y es interesante hablando acerca de Netflix, cómo Netflix elige las películas que va a apoyar, ¿no? Y no es una cuestión oculta que Netflix ya desde hace tiempo está como cazando a los mejores directores internacionales. O sea, esto lo vemos muy cercano en México, ¿no? Pues que agarraron directores como ahora Ruiz Palacios, ya está la película de Tatiana Hueso, que la comentamos la semana pasada, entre algunos otros, Cuarón, etcétera. Y creo yo, o por lo menos este es mi punto de vista, el hacer estos tratos con estos directores que llaman tanto la atención, aunque no son cine meramente comercial como lo que normalmente vende en su catálogo, le beneficia tener en su catálogo, tenerlos en su catálogo, porque abre su abanico de posibilidades y de público. A lo mejor este tipo de películas van a un nicho muy específico, pero es esa visión de Netflix de poder abarcar todos los nichos y no dejar ninguno fuera. No, sí, yo pienso que es un crecimiento para el cine mexicano, porque por ejemplo, Fernando Frías, con Ya no estoy aquí, yo creo que después de su recorrido por festivales, el que la haya lanzado Netflix de esa manera llegó a un público mucho más amplio y mucho más allá de que si la hubiera llevado a pantallas de cine. Vaya, en Netflix yo creo que la vio mucha gente que quizás no se hubiera decidido a irla a ver al cine, porque normalmente va al cine con otro objetivo de divertirse más, no de explorar. Y eso permite que muchas propuestas lleguen a un público más amplio, como creo que es el caso de esta película. Quizás algunos lo pensarían en ir a ver, gastar en ir al cine, pero seguramente en Netflix en un momento sí le darán la oportunidad a esta película, ¿no? Bien, es interesante porque el mismo Ruiz Palacios habla de que este es un experimento eh, y utiliza recursos de ficción, o sea, hay un momento en que nos está contando una ficción, pero también hay momentos en que está haciendo un documental, un falso documental, o sea, va recorriendo todas estas áreas, reconstrucción de hechos y videos personales como si fuera una bitácora, un diario. Entonces usa todos estos elementos como recursos. Ya mencioné que me parece que los actores hacen un trabajo extraordinario, la edición sobresaliente de Gibran, eh, y entonces esos tres aspectos creo yo que son muy sobresalientes. Eh, ya mencionamos un poco de los actores y para cerrar, mi sensación al ver esta película es que estaba viendo un malabarista y manejando muchos momentos y la pregunta es en qué momento se le caen los elementos con los que está jugando, pero al terminar la película fue la sensación de que, oh, sí lo logró, o sea, ninguno se le cayó y todos terminaron en muy buena posición. Eh, Eso cuando estás viendo un espectáculo que se cae, no se caerá, no se cayó y te relajas, pero al mismo tiempo de jugar con todos estos elementos y no perder el control, en el trasfondo te plantea una situación y Y reflexiones. no solo malabaré y no se le cae, ¿no? Al final hace un truco todavía más difícil, ¿no? Y Y te cada vez impresiona más, lo ¿no? va haciendo más difícil, más elaborado, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, por ejemplo, qué nos cuenta? Por un lado, nos está contando este desarrollo, digamos, profesional de dos personas, pero también nos cuenta una historia de amor y también nos cuenta cómo se preparan los actores para interpretar estos personajes y también nos cuenta la cuestión personal de los actores con lo que están haciendo, ese diario donde se ven sus temores, sus dudas como actores en relación a su personaje. Y creo que un giro importante, digo ya a este punto, espero no causarles molestia, pero creo que un giro interesante es darnos cuenta
que esto que están interpretando los actores, están interpretando a personas de la vida real, ¿no? Entonces, después nos acercamos a las personas reales y conocemos su historia y luego conocemos el por qué ya no están en los policías y todo lo que hay detrás. Bueno, ahí dijiste un spoiler. Sí, ¿no? No, sí, era inevitable, perdónenme. Pero creo yo que la película vale más por cómo lo desarrolla que por qué pasa, ¿no? Y creo yo que saber cómo sucede esto y que sientes como esta injusticia, ¿no? Y que esta impotencia de no poder, o sea, que ya te desarrolló toda la historia para enamorarte de ellos y después saber el final como trágico, si lo podemos decir, te causa una impotencia muy grande, ¿no? Pero al mismo tiempo te hace, por lo menos, reflexionar acerca de nuestra relación con la policía, que era lo que decía al principio. Que yo veo la relación con la policía a nivel ciudadano común, ya una cultura como para pensar cómo vamos a hacer para cambiar esto, porque es cultural, o sea, no nos presenta el día a día de dos policías comunes y corrientes en su interacción con ciudadanos, no de grandes complots, de grandes decisiones, sino el día a día de que hay que ponerle gasolina a la patrulla, de que hay que preparar la comida, de que hay que bajarse por un café, esos cotidianos que es y la interacción con ciudadanos, donde esa cultura que tenemos a nivel personal, de si te detiene un policía, ya estás pensando cómo resolverlo rápido, darle su propina y seguir adelante, y es también una forma de vida para ellos. Pero hay cosas estructurales. Ellos plantean ahí que ellos reciben 1,100 pesos la quincena. ¿Quién sobrevive con 1,100 pesos la quincena? Y además están en una estructura que tienen que sobornar a sus superiores para que les den buenos chalecos que todavía sirvan, que les den una patrulla que funcione. Dices, oye, estamos mal. No, y aparte muchas veces, yo creo que ya como está situación en México hoy en día, ya no importa en el barrio donde estén o en la ciudad donde estén, ya todos los policías, por ser policías, ya están arriesgando su vida. Arriesgar la vida con una muy deficiente preparación y en un contexto cultural donde no se les da una estima, un aprecio. Es decir, muchas veces ves al policía común y corriente como alguien con cierto desprecio, ¿no? Lo cual yo creo que es, bueno, para mí yo lo tomo como una invitación a decir, bueno, hay que detener esto y empezar a remar contracorriente en que se les prepare mejor, las estructuras sean para que ellos puedan hacer un buen trabajo y podamos ir como el grito en el estadio, que no se encuentra cómo resolverlo, pues hay que encontrar la manera también de cambiar ese aspecto cultural y que este aspecto de la relación ciudadano-policía se mejore definitivamente. Claro, y como este ejemplo que mencionas, creo que como todo, si se empieza a reflexionar y cambiar eso, va a haber quien se resista, ¿no? Y va a haber reacciones, va a haber reaccionarios. Pero creo yo que al final de cuentas, quizá el cambio no va a venir en esta generación, pero se puede provocar a que la siguiente generación que no tiene estos prejuicios, que no tiene estas cosas con las que ya muchos hemos crecido, pueda hacer el cambio, ¿no? Y hay una cosa que quizá no está explícito dentro de la película, pero que me parece una paradoja y que puede también ponernos a reflexionar un poco, que es como, ¿por qué los policías o por qué mucha gente llega a ser policía, ¿no? Y de repente plantean muchas cosas como muchos de los que van y se enlistan a la policía, pues es gente de bajos recursos o gente que cree que estando ahí va a salir del lugar donde está, ¿no?
Y la paradoja que planteo aquí y que parece y que creo que puede ayudarnos a cuestionar es como estos dos puntos de vista, ¿no? Por un lado está la gente que está en situación vulnerable o está en pobreza, podemos decirlo así, y que toma la vía fácil y que se va por la delincuencia, pero que por el otro lado los mismos que quizá fueron amigos de ese que tomó la delincuencia toman el camino correcto, entre comillas, y se hacen policías, pero al final pueden terminar siendo cómplices. Sí. Bien, pues quizás la siguiente generación, pero las acciones deben empezar hoy, ¿no? O Sí, sea, esta generación debe empezar a actuar para que la siguiente generación, porque si se pospone, entonces la siguiente generación va a decir lo mismo. Siguiente generación es no, la no, no, que... no. No, no, yo decía lo de la siguiente generación, no tanto por dejárselo a ellos, sino en cuestión de que si empezamos a hacer algo ahora, a lo mejor no vamos a ver los resultados en este momento, sino hasta la siguiente generación que va a empezar a nacer con esta otra visión del mundo, ¿no? Ujú, estoy totalmente de acuerdo. No es una observación, ahorita que recordé, la actriz Mónica del Carmen, dije Eva y el Lobo, la película es La Paloma y el Lobo, Ah, es del reciente, donde también me parece un trabajo sobresaliente. sí, Y vaya, eh, me gustó mucho su trabajo y ojalá siga en ese nivel, ¿no? sí, por supuesto. Y hay que mantenerlo ahí y seguir eh, apoyando y viendo cine mexicano, que creo que cada vez vemos y nos damos cuenta que hay propuestas muy interesantes, muy buenas y que salen de lo común, salen de lo que normalmente vemos eh, en la oferta de cine actual. Claro que sí. Bien, con esto, ¿quieres decir algo más? No, eh, contento de terminar un capítulo más y invitar al público que nos siga en la siguiente emisión. Bien, perfecto. Pues igual, contento de haber terminado. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Y pues recordarles que nos sigan en todas las redes sociales como Compartiendo Cine. Estamos en Spotify, en Apple Podcast como Compartiendo Cine. También tenemos el canal de YouTube, así que síganos por todos lados. Suscríbanse, etcétera. Bien, pues con esto terminamos un día más y pues decirles que si vieron la película, les gustó, no les gustó, lo que sea de las dos que hablamos el día de hoy, nos comenten y nos digan qué les pareció a ustedes. Pues bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima.